15 millones de personas murieron después de que un gobierno decidiera declarar la guerra a unos simples pájaros. Está documentado. En 1958, el gobierno de Pekín firmó la erradicación de los gorriones. Sin su depredador natural, las langostas devoraron el país. Una sola firma fabricó la hambruna más letal de la historia humana. La historia moderna está llena de líderes, empresarios y gobiernos convencidos de que eran demasiado inteligentes para equivocarse. Algunos hundieron economías, otros destruyeron países enteros, y varios arrastraron a millones de personas con ellos antes de admitir que habían cometido un error. La mayoría no actuó desde la ignorancia, actuó desde la certeza de tener el mapa correcto, el plan correcto, la información correcta. Esa certeza fue, en casi todos los casos, la única cosa que los destruyó. Hoy vamos a recorrer varios de esos casos, porque pocas cosas han sido más peligrosas para la humanidad que un idiota completamente seguro de sí mismo. Número 1. La flota que el mar deshizo. 130 naves, casi 30.000 hombres. La mayor flota de guerra que Europa había reunido jamás hasta ese momento. Felipe II, el monarca más poderoso de su siglo, dueño de un imperio donde no se ponía el sol, la envió en 1588 a invadir Inglaterra y derrocar a Isabel I. El plan dependía de un encuentro perfecto entre la flota y un ejército que esperaba en Flandes. Ese encuentro nunca llegó a cuadrar. Hostigada por los ingleses y empujada por el viento, la armada se vio obligada a huir hacia el norte, rodeando toda Escocia y la costa de Irlanda para volver a casa. Y ahí, en el Atlántico, el mar logró algo que ningún cañón inglés había conseguido. Una sucesión de tormentas despedazó la flota contra los acantilados. Solo unos 60 barcos regresaron a España. Cerca de 15.000 hombres no volvieron, y la mayoría no murió combatiendo. Murió de naufragio, de frío y de hambre frente a una costa extranjera. Hay un detalle que los libros pasan por alto. El almirante Medina Sidonia, nombrado comandante de la flota, había enviado por escrito al rey una carta antes de zarpar en la que pedía ser relevado del mando. No se consideraba apto para una expedición de esa envergadura. Felipe II ignoró la carta y ordenó que partiese. Cuando la flota regresó destrozada, Medina Sidonia llegó a España tan enfermo que apenas podía mantenerse en pie. El rey le contestó felicitándole por su servicio a Dios. La flota que iba a doblegar a una isla fue doblegada por el clima de esa misma isla. A España le quedó el nombre con que la había bautizado, ahora teñido de ironía, la Invencible. Número 2. Los 91.000. En el otoño de 1942, el sexto ejército alemán quedó encerrado en torno a una ciudad destruida a orillas del Volga. 330.000 personas, rodeadas por el ejército soviético. Más hombres de los que vivían entonces en toda la ciudad de Barcelona. El general Paulus pidió permiso para intentar la ruptura, mientras aún era posible. La respuesta llegó desde Berlín. Aguantar. El mando de la Luftwaffe prometió 300 toneladas diarias de abastecimiento por vía aérea. Los aviones entregaban en promedio poco más de 100. Para sobrevivir, el ejército necesitaba 750. No era solo un problema logístico. Hitler había dado al nombre de aquella ciudad un peso simbólico que no admitía rendición. Stalingrado llevaba el nombre del líder soviético, y perderla habría sido una derrota dentro de la derrota. Los símbolos no se abandonan. Por eso tampoco se evacuó el ejército cuando aún era posible. El 30 de enero de 1943, con la derrota ya inevitable, llegó un telegrama al búnker de Paulus. Ascendía a mariscal de campo. Ningún mariscal alemán se había rendido jamás en la historia del ejército. El mensaje, entre líneas, era una invitación a morir. Al día siguiente, Paulus se rindió. En el búnker, antes de salir, envió un último telegrama a Berlín. El ejército había cumplido con su deber hasta el final. Hitler nunca le perdonó que hubiera elegido vivir. De los 91.000 que levantaron las manos en Stalingrado, menos de 6.000 volvieron a Alemania. El último llegó en 1955. Número 3. La orden de 6 palabras. 270 hombres no volvieron de una carga que apenas duró unos minutos. Los condenó una orden. Una sola orden, mal transmitida.
25 de octubre de 1854, Valle de Balaclava, Guerra de Crimea. El alto mando británico quería que su caballería ligera evitara que los rusos se llevaran unos cañones capturados. La orden salió de boca del comandante en jefe, se anotó a toda prisa, la llevó un capitán al galope y pasó por 2 lores más. En cada eslabón perdió un poco de sentido. La instrucción que llegó al final era imposible. Cargar de frente contra una batería rusa, por un valle abierto, con cañones disparando desde 3 lados. El general Raglan escribió la orden desde una colina con visión privilegiada. Podía ver los cañones que quería recuperar. Nolan, el mensajero, bajó la orden al fondo del valle, donde no había esa visibilidad. Cuando Lord Lucan preguntó cuáles cañones, Nolan señaló hacia el frente con un gesto que abarcaba todo el horizonte. Señalaba, casi con seguridad, en la dirección equivocada. Minutos después, fue el primer caído de la carga que había llevado. Los oficiales sospechaban que algo estaba mal. Aún así, dieron la voz de avanzar. Unos 670 jinetes bajaron al galope por aquel pasillo de fuego. El capitán que había traído el mensaje fue el primero en caer. Los que llegaron al final alcanzaron los cañones rusos y los tomaron brevemente, pero sin apoyo, diezmados y rodeados, tuvieron que volver por el mismo corredor. Cuando terminó el día, 247 de los 670 no estaban en pie. El poeta Alfred Tennyson los inmortalizó semanas después. Muchos de los supervivientes consideraron el poema una segunda humillación. La pregunta que dejó esa tarde sigue incómoda más de un siglo después. ¿Por qué cargaron, si casi todos intuían que cabalgaban hacia un error? Número 4. La peor destitución de la historia. En marzo de 1890, Guillermo II de Alemania convocó a Otto von Bismarck en el Palacio de Berlín y le pidió la dimisión. Bismarck llevaba 28 años construyendo el sistema diplomático más sofisticado de la historia europea del siglo XIX. El principio central de ese sistema era uno solo. Alemania debía mantener relaciones funcionales con Rusia en todo momento, para que Francia, el enemigo estratégico permanente de Berlín desde 1871, no pudiera encontrar nunca un aliado en el flanco oriental. Para garantizarlo, Bismarck había firmado en secreto en 1887 el Tratado de Reaseguro con Rusia, por el cual ambas potencias se comprometían a la neutralidad si alguna entraba en guerra con una tercera. Guillermo II no renovó ese tratado cuando venció en 1890. Lo consideraba innecesario. Tenía 31 años y creía que las relaciones personales entre monarcas, su primo el zar Nicolás II y él, eran garantía suficiente de estabilidad. Era también conocido por su intolerancia a cualquier figura que proyectara una sombra más grande que la suya. Bismarck llevaba décadas siendo la sombra más grande de Europa. Esto no es una simplificación. Los archivos diplomáticos son inequívocos en este punto. En 4 años, Rusia firmó una alianza militar formal con Francia. El sistema de equilibrio que Bismarck había construido con precisión de relojero quedó sustituido por 2 bloques armados sin mecanismos de desescalada. La Triple Alianza Alemana frente a la Triple Entente franco-rusa. Cualquier conflicto local entre sus miembros arrastraría automáticamente a todos. En 1914, el asesinato de un archiduque en Sarajevo activó ese mecanismo. Bismarck había advertido por escrito, antes de morir en 1898, que algún maldito acontecimiento en los Balcanes sería el detonante. Fueron exactamente los Balcanes. La Primera Guerra Mundial mató a 17 millones de personas. Las condiciones que generó hicieron inevitable la Segunda, que mató a 80 millones más. 97 millones de muertos. En total, pueden trazarse con precisión documental hasta una sola decisión de no renovar un tratado en 1890. Número 5. El barco que no podía hundirse. En el puente de mando había un montón de mensajes de hielo apilados, recibidos por radio a lo largo del día. El barco más grande que había navegado jamás, casi 300 metros de acero, avanzaba a gran velocidad por un mar sembrado de témpanos. La noche del 14 de abril de 1912, lo llamaban prácticamente insumergible. Tenía 16 compartimentos estancos. Tenía salones, ascensores, una piscina. Tenía, eso sí,
botes salvavidas para poco más de 1000 personas, a bordo de un viaje con unas 2200 almas. El diseño original preveía muchos más botes. Se redujeron para que la cubierta no se viera recargada. En las últimas horas, 7 avisos de campo de hielo habían llegado por radio. Algunos se entregaron al capitán, otros se quedaron en la cabina del operador, porque ese hombre llevaba horas tramitando telegramas personales de los pasajeros de primera clase, felicitaciones y mensajes de negocios que no podían esperar. La noche de la travesía inaugural, los mensajes de los ricos tenían prioridad. A 20 millas de distancia, un barco llamado Californian había parado sus motores, rodeado de hielo, y apagado la radio por la noche. Sus marineros vieron durante más de una hora bengalas en el horizonte. Las tomaron por fuegos de celebración y no despertaron al capitán. Cuando el vigía gritó, el iceberg estaba demasiado cerca y el barco era demasiado grande para esquivarlo a esa velocidad. En menos de 3 horas, el Titanic se partió y desapareció en un agua a 2 grados bajo cero. Murieron alrededor de 1500 personas. Botes salvavidas para la mitad, avisos de hielo que se quedaron en el puente y una certeza, repetida tantas veces que pareció un hecho, de que aquel barco no podía hundirse. Número 6. El ejército que entró en la nieve. Un solo jinete llegó a las puertas de Jalalabad. Iba medio muerto sobre un caballo agonizante, con parte del cráneo abierta por un sablazo. Cuando le preguntaron dónde estaba el ejército, respondió, «Yo soy el ejército». Se llamaba William Brydon y era médico. Días antes, en enero de 1842, 16.500 personas habían salido de Kabul rumbo a la India. 4.500 eran soldados británicos e indios. El resto, más de 12.000, eran familias, sirvientes y niños. Les habían prometido un paso seguro por los desfiladeros nevados de Afganistán. Esa promesa no valía nada. El jefe afgano que había negociado el acuerdo de retirada comenzó los ataques él mismo, días después de firmarlo. Nadie en el mando británico tenía un plan alternativo. Confiaban en su palabra. Meses antes, ese mismo mando había ignorado las advertencias de sus propios agentes sobre la inestabilidad de Kabul, convencidos de que el peso del imperio bastaba para disuadir cualquier desafío. Tribu tras tribu, los fue cazando entre la nieve y la piedra durante una semana. De los 16.500, casi nadie volvió. Brydon sobrevivió por una casualidad absurda. Se había metido una revista doblada bajo el sombrero para protegerse del frío, y la revista frenó el sablazo que debía partirle la cabeza. Era un número de Blackwood's Magazine, la lectura favorita de los oficiales de guarnición. Años después, Brydon contó que nunca llegó a ver el golpe que no le mató. Un imperio que se creía capaz de gobernar cualquier territorio del planeta perdió a un ejército entero en un puñado de desfiladeros, y de aquel ejército quedó, durante días, un solo hombre. Número 7. Los que llegaron segundos. Llegaron al Polo Sur el 17 de enero de 1912, después de meses arrastrando trineos a mano por el hielo, y al llegar encontraron una tienda y una bandera. Otro hombre había estado allí 34 días antes. Robert Falcon Scott había planeado su expedición con trineos a motor, ponis y perros. Los motores se averiaron pronto. Los ponis no resistieron el frío y hubo que sacrificarlos. Al final, los 5 hombres del grupo tiraban ellos mismos de los trineos, en la meseta helada del continente más frío del planeta. Mientras tanto, el noruego Roald Amundsen había hecho algo distinto desde el principio. Pasó 2 años aprendiendo técnicas de los pueblos del Ártico antes de salir. Confió por completo en los perros, no por crueldad, sino porque sabía que eran insustituibles en ese terreno. Llegó al polo el 14 de diciembre y regresaba sano y salvo cuando Scott aún seguía avanzando. Scott y sus 4 compañeros murieron en el camino de vuelta. Los encontraron meses más tarde, congelados en su tienda, a pocos kilómetros del depósito de comida que los habría salvado. Uno de ellos, Lawrence Oates, enfermo y consciente de que retrasaba al grupo, salió a la ventisca con una frase que se hizo célebre: «Voy a salir un momento, puede que tarde». Entre su equipaje, los rescatadores encontraron algo que nadie esperaba: varios kilos de fósiles que el grupo había seguido cargando, agotándose, hasta el último día. Los geólogos que los examinaron décadas después confirmaron que eran auténticamente valiosos.
la primera evidencia directa de que la Antártida había sido tierra boscosa y templada millones de años atrás. El grupo murió cargando una prueba que habría reescrito la geología. ¿Por qué no lo soltaron para avanzar más ligeros? Es una pregunta que su diario no llega a responder. Número 8. El hombre que midió el cielo. Isaac Newton, el hombre que había descifrado las leyes que mueven los planetas, invirtió en 1720 en la empresa más de moda de Londres, la Compañía de los Mares del Sur. Vendió a tiempo y ganó una fortuna. Después vio que el precio seguía subiendo, no lo soportó y volvió a comprar cerca del punto más alto. La burbuja estalló semanas más tarde. Perdió alrededor de 20.000 libras, el equivalente a varios millones de hoy. La Compañía de los Mares del Sur no era un negocio ordinario. Era un esquema de deuda pública disfrazado de comercio. El gobierno británico le había cedido el monopolio del comercio con América del Sur a cambio de que la compañía absorbiera parte de la deuda nacional. El negocio real no era el comercio, sino la especulación sobre sus propias acciones. Sus promotores manipulaban activamente el precio. Newton lo sabía, o debería haberlo sabido. Pero el precio seguía subiendo y sus vecinos seguían haciéndose ricos. Newton no era el único genio que perdió la cabeza. El astrónomo Edmund Halley también invirtió. El propio primer ministro Walpole tomó prestado dinero para comprar acciones. La burbuja arruinó a decenas de miles de familias en toda Europa antes de que los gobiernos intervinieran. Cuenta la leyenda que Newton resumió el desastre en una frase que quizá nunca pronunció, pero que lo retrata entero. Podía calcular el movimiento de los astros, no la locura de los hombres. Hasta aquí, casi todo ha ocurrido en el mar, en el hielo o en los mercados. A partir de ahora, entramos en los campos de batalla, donde un solo descuido bastaba para decidir el destino de naciones enteras. Número 9. 18 minutos. 18 minutos. En ese tiempo, se decidió el destino de un territorio del tamaño de un país. 21 de abril de 1836, a orillas del río San Jacinto, en la actual Texas. El general Antonio López de Santa Anna, presidente de México y militar experimentado, perseguía al pequeño ejército rebelde de Sam Houston. Llegaba de meses de campaña intensa. En febrero había tomado el Álamo, donde murieron todos sus defensores. Ahora, convencido de que la resistencia estaba aplastada, acampó casi a la vista del enemigo, sin apostar centinelas. Sus hombres descansaban con las armas apiladas. Sam Houston había pasado semanas cediendo terreno deliberadamente, esperando el momento adecuado, mientras sus propios oficiales lo presionaban para atacar. La tarde del 21 de abril encontró a Santa Anna dormido al sol. Los texanos cruzaron el llano en silencio y cayeron sobre el campamento por sorpresa total. En menos de 20 minutos, la batalla estaba decidida. Más de 600 soldados mexicanos muertos, cientos capturados. Del lado texano, 9 caídos. Santa Anna logró huir disfrazado de soldado raso. Lo reconocieron al día siguiente, cuando sus propios hombres prisioneros lo saludaron por su rango al verle pasar. El presidente de México, capturado en un campo de batalla en Texas, llevando el uniforme de un simple soldado, esa imagen no tuvo arreglo. Texas quedó perdida para México en una sola tarde, por la guardia que un general no mandó montar. Número 10. La muralla que nadie atacó. Francia levantó, a lo largo de su frontera con Alemania, una de las líneas de fortificación más caras de la historia. Eran cientos de kilómetros de hormigón y acero, búnkeres conectados por túneles, trenes subterráneos y cañones capaces de resistir cualquier ataque frontal. Se llamó la línea Maginot y su mensaje era claro: por aquí no entra nadie. La línea había costado más de 3.000 millones de francos a lo largo de la década anterior. Incluía hospitales subterráneos, generadores propios y capacidad para 140.000 hombres. Sus ingenieros la diseñaron para ser inexpugnable. Y lo era, frente a un ataque directo. A lo largo de los años 30, el general de Gaulle había advertido repetidamente que la guerra moderna dependería de las divisiones acorazadas en movimiento, no de las líneas estáticas. Sus memorandos recorrieron los despachos del Estado Mayor francés sin encontrar oído. Se le describió como exagerado y de teorías extrañas. En mayo de 1940, el ejército alemán miró el mapa y decidió no llamar a esa puerta.
Lanzó su ofensiva principal a través del bosque de las Ardenas, una zona que los planificadores franceses habían considerado demasiado densa para el paso de tanques. Las divisiones acorazadas la cruzaron en pocos días y dejaron la inmensa muralla intacta, a su espalda, defendiendo una frontera que ya nadie atacaba. Francia cayó en unas 6 semanas. La línea jamás fue tomada al asalto, porque jamás hizo falta. ¿De qué sirve la muralla más cara de su tiempo, si el enemigo simplemente decide entrar por otro sitio? Número 11. La prueba de seguridad. La 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. Esa es la hora exacta en que el reactor número 4 de la central de Chernóbil dejó de existir. Lo más difícil de asimilar es por qué ocurrió. Aquella noche no hubo un ataque, ni un terremoto, ni un fallo llovido del cielo. Había una prueba de seguridad, un ensayo planificado para comprobar cómo respondería el reactor ante un corte de electricidad. El reactor tenía un defecto de diseño que los ingenieros conocían y que no se había comunicado a los operadores. A bajas potencias se volvía inestable, con tendencia a acelerar su propia reacción en lugar de amortiguarla. Las barras de control, diseñadas para frenar la fisión, producían exactamente el efecto contrario durante los primeros segundos de inserción en esas condiciones. Incrementaban brevemente la reactividad antes de reducirla. Era un fallo que ninguna planta con ese diseño tenía documentado en sus manuales de operación. Para realizar la prueba, los operadores fueron desactivando, uno tras otro, los sistemas automáticos de seguridad que existían precisamente para impedir un desastre como aquel. Llevaron el reactor a un estado inestable que el manual prohibía y mantuvieron el rumbo. El responsable del ensayo era ingeniero de turbinas, no de reactores nucleares. En segundos, una subida brutal de potencia reventó el núcleo. La explosión de vapor levantó la tapa del reactor, miles de toneladas, y lanzó al aire material radiactivo que contaminaría buena parte de Europa. Una zona de exclusión rodea el lugar todavía hoy, décadas después. El sistema diseñado para volver el reactor más seguro fue, esa noche, el camino exacto por el que se destruyó. Número 12. La aventura que arruinó a un país. De los 16 barcos que zarparon, solo uno regresó, y con él se hundió la independencia de toda una nación. A finales del siglo XVII, Escocia era un país pobre y orgulloso que soñaba con tener su propio imperio comercial. En 1698, apostó por una idea audaz: fundar una colonia en el istmo de Darién, en la actual Panamá, para conectar el Atlántico con el Pacífico. Miles de escoceses, desde nobles hasta campesinos, invirtieron sus ahorros. En total reunieron unas 400.000 libras, cerca de una cuarta parte de todo el dinero líquido del país. El promotor del proyecto era William Paterson, el mismo hombre que había cofundado el Banco de Inglaterra pocos años antes. La colonia se instaló en un lugar espantoso, un estuario pantanoso sin agua dulce limpia, territorio de malaria y fiebre amarilla. España, que reclamaba ese territorio, ordenó a sus colonias americanas que no vendieran suministros a los escoceses. Inglaterra, bajo el mismo rey Guillermo III que gobernaba Escocia, se lavó las manos oficialmente para no irritar a sus aliados europeos y dejó morir a sus propios súbditos en la jungla. Paterson llegó en la segunda expedición y encontró los restos de la primera enterrados en la selva. Su esposa murió allí. La realidad fue brutal. El clima, las enfermedades, el hambre y los ataques arrasaron la colonia. Murieron más de 2.000 personas. El capital desapareció casi por completo. Escocia quedó al borde de la ruina, y un reino que no podía pagar sus deudas tenía pocas opciones. Pocos años después, en 1707, firmaba su unión con Inglaterra. El país que había arriesgado un cuarto de su riqueza por ser más independiente, terminó perdiendo, en parte por ello, su independencia. Número 13. La flecha sobre el mapa. Sobre el mapa, el plan parecía brillante: forzar un estrecho, tomar la capital otomana y abrir una ruta directa hacia el aliado ruso, todo de un golpe. En el papel, prometía acortar la Primera Guerra Mundial. Churchill había empujado el plan contra la opinión de varios almirantes y generales. Su argumento: una victoria en los Dardanelos podría sacar a Turquía de la guerra, abrir el acceso al Mar Negro y quizá decidir el conflicto en meses.
El primer bombardeo naval del 19 de febrero de 1915 fue suficientemente eficaz como para que el propio gobierno otomano considerara la evacuación de Estambul. Pero el bombardeo se detuvo para esperar refuerzos de infantería. Los otomanos utilizaron ese tiempo para reforzar las defensas con todo lo que tenían. Uno de los oficiales enviados a defender las alturas de Galípoli era Mustafa Kemal, un comandante que conocía ese terreno mejor que nadie y que ordenó a sus hombres que defendieran cada palmo o murieran en él. Sus tropas resistieron cuando el manual militar decía que no podían. Décadas más tarde, ese mismo oficial se convertiría en Atatürk, el fundador de la Turquía moderna. Galípoli fue su primera gran victoria. En el terreno, la campaña de Galípoli chocó contra una planificación deficiente, mapas malos, playas equivocadas y una defensa mucho más firme de lo previsto. Los desembarcos quedaron clavados en franjas estrechas de costa durante meses, bajo el fuego de las alturas. Cuando por fin se ordenó la retirada, las bajas de ambos bandos rondaban el 500.000 de hombres entre muertos, heridos y enfermos. El frente apenas se había movido. Churchill perdió su cargo y cargó con el desastre durante años. Número 14. 200 metros de fuego. Era un transatlántico que volaba. El Hindenburg cruzaba el océano entre Europa y América con camarotes, comedor y salón, sostenido en el aire por un gas invisible. Medía 245 metros, la nave más grande que jamás había surcado el cielo. El Hindenburg había cruzado el Atlántico 36 veces sin incidente. Era tan grande que tenía a bordo una sala de fumadores, con ventilación especial y una escotilla presurizada. El único lugar donde los pasajeros podían encender un cigarrillo a bordo de una nave llena de hidrógeno. Habían encontrado una solución de ingeniería al problema de volar sobre un gas inflamable. Esa solución era la única evidencia de que alguien, en algún momento, había pensado en el riesgo. El 6 de mayo de 1937, mientras maniobraba para amarrar en Lakehurst, en Nueva Jersey, algo prendió el gas. En 32 segundos, la aeronave entera era una bola de fuego. Murieron 36 personas, de las casi 100 que viajaban. Todo quedó filmado y narrado en directo. El locutor, entre sollozos, se quedó sin palabras. Y aquí está el detalle que pocos recuerdan. Ese gas que ardió no tenía por qué ser inflamable. El dirigible estaba diseñado para volar con helio, un gas que no arde, pero el helio lo controlaba casi en exclusiva Estados Unidos, que se negó a vendérselo a la Alemania de aquellos años. Esa negativa estaba amparada por la Ley de Control del Helio, aprobada durante la Primera Guerra Mundial y políticamente imposible de flexibilizar en los años 30 con la Alemania nazi en el poder. El Hindenburg voló con hidrógeno por una decisión política tomada 12 años antes de su último vuelo. La aeronave más imponente de su época cruzó el Atlántico decenas de veces sobre un gas que solo esperaba una excusa para arder. Número 15. El desembarco sin cobertura. En la madrugada del 17 de abril de 1961, 1.400 hombres entrenados por la CIA desembarcaron en Cuba. Llevaban más de un año preparando la operación. Los respaldaba el gobierno de Estados Unidos. 2 días antes del desembarco, Kennedy canceló los ataques aéreos que debían destruir la aviación cubana, para mantener la apariencia de que Estados Unidos no estaba detrás de la operación. Los pilotos estaban en la pista, con los motores encendidos, cuando les ordenaron detenerse. La aviación de Castro permaneció intacta. Los pilotos cubanos exiliados supieron en ese momento lo que significaba la orden. Uno de ellos declaró años después que en ese instante comprendieron que ya habían perdido antes de haber despegado. El plan asumía que el desembarco desencadenaría una revuelta popular espontánea que completaría el trabajo. No hubo revuelta. Castro había arrestado preventivamente a miles de sospechosos de simpatía con el exilio en los días previos. La inteligencia cubana sabía que algo se preparaba. La brigada llegó a una playa esperada. Castro dirigió la respuesta desde el terreno, personalmente. Sus aviones hundieron 2 barcos de suministro e impidieron que llegaran refuerzos. Sin munición y sin salida, la brigada aguantó 72 horas. Su último mensaje decía que habían agotado la munición y seguían combatiendo en la playa. Pedían ayuda. No podían aguantar más. Casi 1.200 fueron capturados entre el 17 y el 20 de abril. Kennedy aceptó la responsabilidad ante el país en una alocución pública ese mismo día.
En privado, comentó que si este desastre hubiera ocurrido en otro país, habrían fusilado al responsable. Luego añadió que él era el responsable. Número 16. La guerra contra los pájaros. Durante meses, en pueblos de toda China, la gente salió a golpear ollas y sartenes para que los pájaros no pudieran posarse en ningún tejado. Era el año 1958 y el objetivo era exterminar a los gorriones. Cuando por fin se detuvieron a contar, habían matado unos 2.000 millones. Formaba parte de una gran campaña sanitaria y agrícola contra 4 plagas: ratas, moscas, mosquitos y gorriones. A los gorriones se les acusaba de comerse el grano de las cosechas, y durante un tiempo, la campaña pareció todo un éxito. En los pueblos, los comités locales llevaban registro diario del número de gorriones cazados. Las cifras se enviaban hacia arriba en la jerarquía, y nadie en ningún nivel quería ser el que reportara menos que su vecino. La presión generó una competición de exterminio que ningún burócrata se atrevió a frenar, aunque hubiera querido. Pero los gorriones no solo comían grano, comían sobre todo insectos. Sin los pájaros que los mantenían a raya, las plagas de langostas y otros insectos se multiplicaron sin freno y devoraron las cosechas con una eficacia que los gorriones nunca habrían tenido. En 1960, los propios científicos del país pidieron detener la campaña. Ya era tarde. Aquel desequilibrio, junto a otras políticas del mismo periodo y a la sequía, contribuyó a la mayor hambruna registrada en la historia humana. Las estimaciones más conservadoras hablan de 15 millones de fallecidos, las más altas de 45. China no publicó datos oficiales durante décadas. Donde antes cantaban los gorriones, llegó primero el silencio y después el hambre. Número 17. El general que dividió a sus hombres. George Custer dividió su regimiento en mitad de una llanura que apenas conocía. Era el 25 de junio de 1876, junto al río Little Bighorn, en Montana. Sus exploradores Crow y Arikara, hombres que conocían el terreno y a los pueblos de las praderas, le advirtieron lo mismo una y otra vez. El campamento que tenían delante era el más grande que habían visto en su vida. Custer decidió que exageraban. Custer era un hombre que había hecho de la audacia su marca personal. Se graduó el último de su clase en West Point, se convirtió en héroe de la guerra civil a los 23 años y fue conocido por las cargas al galope que funcionaban en Virginia. Lo que le había funcionado en Virginia no funcionaba en las colinas de Montana frente a guerreros lakotas que llevaban toda la vida en ese terreno y que lo sabían perfectamente. Sus exploradores Crow le mostraron el polvo que levantaba el campamento en la distancia. Era demasiado, le dijeron. Había demasiada gente. Custer respondió que había polvo suficiente para todos sus hombres. Temiendo que el poblado se dispersara antes de poder atacarlo, partió a su séptimo de caballería en columnas separadas y lanzó el ataque de inmediato, sin esperar refuerzos. Frente a él, esperaban miles de lakotas y cheyennes, liderados entre otros por Toro Sentado y Caballo Loco, que defendían a sus familias y su tierra. Eran muchos más de los que Custer había querido ver. Los 210 hombres de la columna de Custer quedaron rodeados en una loma. Ninguno sobrevivió, tampoco él. A los exploradores que le habían advertido se les ordenó retirarse antes del final. Vieron desde la distancia cómo se cerraba el cerco. Habían contado bien. Número 18. El héroe, vencido por un mosquito. Ferdinand de Lesseps era, para Francia, un héroe nacional. Había logrado lo imposible: unir el Mediterráneo y el Mar Rojo con el Canal de Suez. Cuando anunció que ahora abriría un canal a través de Panamá para unir 2 océanos, el país entero confió en él y puso su dinero. Pero Panamá no era Egipto. Donde Suez era desierto llano y seco, Panamá era selva, montaña, lluvia y sobre todo enfermedad. La fiebre amarilla y la malaria mataban a los obreros por decenas cada día. De Lesseps se empeñó en excavar un canal a nivel del mar, como en Suez, contra todo lo que el terreno le gritaba. Los médicos de la compañía advertían que el mosquito era el problema real, no la ingeniería, y que los trabajadores seguirían muriendo hasta que se controlara la enfermedad. De Lesseps respondía que él ya había visto condiciones parecidas en Suez y que la voluntad bastaba.
La tasa de mortalidad entre los trabajadores en los primeros años rondaba un 20% anual. 1 de cada 5 hombres que llegaban a la obra moría antes de que terminara el año. Los reclutadores europeos empezaron a tener dificultades para encontrar voluntarios. De Lesseps tenía 74 años cuando comenzaron las obras y seguía anunciando cifras de progreso a los inversores. Al cabo de los años, el balance era devastador. Alrededor de 20.000 muertos y una de las mayores ruinas financieras del siglo, que arrastró los ahorros de cientos de miles de franceses y desató un escándalo que salpicó al gobierno. La empresa quebró en 1889. El hombre que había unido dos mares fue derrotado por un mosquito. El canal que de Lesseps soñó tardaría aún un cuarto de siglo en abrirse, y lo terminaría otro país, en otro siglo. Número 19. El ejército que devoró la distancia. Más de 600.000 hombres. Ese fue el ejército que Napoleón reunió en 1812 para invadir Rusia. La fuerza más grande que Europa había puesto en marcha en toda su historia. Hombres de 27 naciones distintas marchaban bajo las águilas imperiales: polacos, prusianos, italianos, españoles, austríacos. La columna central de abastecimiento tardaba 3 días enteros en pasar por un mismo punto del camino. Era la mayor máquina de guerra de su tiempo. Menos de 100.000 regresaron. Pero queda un dato todavía más difícil de creer que esa cifra: el momento exacto en que el ejército se deshizo. La imagen popular dice que fue el invierno ruso, la nieve, el general frío. Y sí, la nieve remató a los supervivientes, pero la mayor parte de aquel ejército ya se había deshecho antes de la primera nevada. Lo mataron el tifus que propagaban los piojos, el hambre, el agotamiento y la deserción, mientras avanzaba por un país inmenso y vacío que se retiraba quemándolo todo a su paso. La Grande Armée entró en Moscú el 14 de septiembre. La ciudad estaba vacía y ardía. Los rusos la habían incendiado antes de irse. Durante 5 semanas, Napoleón esperó en aquellas ruinas humeantes a que el zar Alejandro enviara emisarios de paz. No llegó nadie. Napoleón no sabía cómo rendirse. Alejandro no sabía cómo negociar. Y mientras los dos esperaban, el invierno empezó. El ejército más grande de su tiempo se deshizo sin una gran derrota en campo abierto. Se desangró solo, kilómetro a kilómetro, por la soberbia de creer que podía alimentar a 600.000 hombres en una tierra que no tenía nada que ofrecerles. 2 siglos después, unos obreros que cavaban en Vilna encontraron una fosa con miles de esqueletos. Eran ellos. Y aun siendo este el caso más difícil de asimilar del vídeo, todavía falta uno. Porque el último de esta lista no cayó por un error, sino por una certeza. Número 20. La fortaleza que miraba al mar. La llamaban la fortaleza inexpugnable. Singapur era el gran bastión británico en Asia, la pieza que debía ser imposible de tomar. Sus enormes cañones, su prestigio, su guarnición, todo estaba pensado para rechazar un ataque desde el mar. Porque por tierra, al norte, se extendía la península de Malaca, una selva espesa que los planificadores consideraban sencillamente intransitable para un ejército moderno. La estimación nunca se había sometido a prueba real. Cuando los ingenieros militares propusieron construir defensas al norte de la isla, el comandante Arthur Percival lo rechazó. Levantarlas transmitiría un mensaje de debilidad a las tropas y a la población civil. La fortaleza inexpugnable no podía verse construyendo defensas terrestres. Las apariencias valían más que los muros. En febrero de 1942, el ejército japonés cruzó esa selva intransitable. Bajó por la península en pocas semanas, muchas veces en bicicleta, y apareció por el norte, justo por el único lado que la fortaleza no esperaba. Unos 80.000 soldados británicos y aliados se rindieron ante una fuerza japonesa que apenas llegaba a la mitad de su número. El suministro de agua de la isla llevaba días a punto de agotarse, dato que el mando no había comunicado a Londres. Fue la mayor capitulación en la historia militar británica. Churchill, al conocer la rendición, escribió que fue el peor desastre de la historia militar británica y la mayor capitulación de la historia. Lo que más le sorprendió no fue que Singapur cayera, sino el número: 80.000 hombres rendidos ante 35.000, y que nadie le hubiera dicho que el agua se estaba agotando.
La fortaleza inexpugnable cayó por una sola idea instalada en cada mapa y en cada informe: la certeza de que el peligro solo podía llegar desde el mar. Esa convicción fue la única muralla que nunca construyeron. Y por ahí entró el enemigo. Las fortalezas más difíciles de defender siguen siendo, todavía hoy, las que uno cree que no necesita vigilar. Una última pregunta para los comentarios. De los 20, ¿cuál te pareció el más difícil de creer? Me interesa de verdad leer cuál se queda contigo. Este canal existe para mirar la historia de cerca, en el detalle exacto donde todo se torció. Si quieres más relatos así, suscríbete. El próximo entra de lleno en uno de estos imperios, su ascenso y su caída, completos.